Que el Señor los bendiga, hermanos. Le damos gracias a Dios. Saludos a todos en la paz del Señor hoy, en este domingo tan especial, donde nos podemos volver a reencontrar en vivo, viéndonos, escuchándonos, como decían los hermanos. Es interesante, es muy bueno poder percibir que el cuerpo de Cristo se mantiene activo, nos mantenemos unidos, estamos en el mismo espíritu, como siempre pedimos, para que poder sostener esta circunstancia especial donde la iglesia no se cerró, sino que se multiplicó en cada uno de nuestros hogares. Así que esto nos va a servir seguro, no cabe duda, para que el Espíritu de Dios se avive en cada uno de nosotros y cada día nosotros podamos crecer, como dice la palabra, a la plenitud de Cristo. Así que les damos gracias a Dios en esta mañana porque podemos mantener la reunión de este domingo. Y hoy vamos a hablar precisamente de un tema que tiene que ver con un poco lo que nos pasa, ¿no? Un poco con la situación que estamos viviendo. La situación de cada uno de nosotros, que tiene que ver con nuestra identidad y nuestra personalidad. Cada uno de nosotros tiene una identidad que marca el rumbo en esta vida y esa identidad se convierte en nuestra propia personalidad. La personalidad es lo que nosotros pudimos adquirir, la personalidad es lo que nosotros pudimos conservar a través de la experiencia que tenemos cada uno de nosotros, y nos lleva a que cada uno de nosotros sea en una forma muy particular y sea distinto, y que en esa complementación nosotros podamos ser algo que es muy particular. Nosotros seguramente todos estamos pasando por distintas necesidades, estamos pasando por circunstancias que tienen que ver con lo que tiene que ver con la pandemia, que estamos aislados. Algunos de nosotros podemos estar sufriendo influencias negativas en estas circunstancias. Algunos podemos sentir que en este tiempo perdemos un poco la visión de donde estamos enfocados. Y algunos tenemos tal vez dificultad precisamente con encontrar nuestra verdadera identidad. Alguien determinó que la identidad de cada uno de nosotros, cuando nos queremos identificar por el documento, tiene que ver con las huellas digitales. No se repiten en ninguno de nosotros esas mismas huellas digitales, o sea que somos únicos, estamos en este mundo cada uno de nosotros para cumplir un rol. Y para eso el Señor, Dios, está cerca nuestro, para tratar de que nosotros podamos tener en Él y encontrar en Él la esencia de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dios está cerca nuestro porque nos quiere hacer entender cuál es nuestra identidad para que la podamos aplicar, pero primeramente entenderla, de dónde viene, por qué estamos aquí. Dios nos llama para que de alguna manera nosotros podamos encontrar cada día esa identidad. Y Dios busca que nosotros podamos encontrar esa identidad. Tu identidad es personal, está marcada para siempre, tu identidad no la podés delegar, la identidad es propia de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros queremos definir identidad, el significado de la identidad, son los rasgos propios que cada uno de nosotros tiene, que nos caracterizan para que podamos ser diferentes a los demás. Es poder cada uno de nosotros tener el conocimiento exacto de que somos distintos, pero al mismo tiempo somos las personas que nos diferenciamos de otras, para que esa misma identidad, seguramente fruto de la personalidad de cada uno de nosotros, fruto del carácter, del temperamento que pudimos adquirir cada uno de nosotros, nos haga distintos, pero al mismo tiempo complementarios. Nosotros necesitamos cada día conocernos más. Cada día necesitamos cada uno de nosotros entendernos como somos, mirarnos hacia adentro para que alguien nos pueda mirar desde afuera. Necesitamos saber quiénes somos y necesitamos tener una conciencia exacta de lo que queremos ser y hacia dónde vamos. Miren, yo creo que en esta mañana, si cada uno de nosotros realmente cree en lo que somos, nadie nos podrá de alguna manera detener. Si nosotros realmente sabemos lo que somos en esta mañana, en este mundo, por el llamado de Dios a través de Jesucristo, yo creo que ninguno de nosotros va a tener impedimento para que esa personalidad, esa identidad nos permita a nosotros ejercer lo que Dios quiere sobre nosotros. Miren, yo encontré, para leerla en esta mañana, Apocalipsis capítulo 1, del 1 al 6.
Sabemos que Apocalipsis habla de revelaciones. La palabra de Dios se está revelando en este tiempo y somos privilegiados de poder tener la interpretación de la palabra a través del Espíritu Santo. Entonces yo en esta mañana le quiero recordar lo que dice Apocalipsis capítulo 1, del 1 en adelante. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a los siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado, dice la palabra, el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y del que era y el de que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha librado de nuestros pecados con su propia sangre. Y quiero que en esta mañana ustedes se lleven el versículo 6, que lo tengamos como eje en este mensaje, de qué nos dice el Señor en esta mañana a cada uno de nosotros. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre, a Él sea la gloria y el poder para siempre, jamás. Amén. Este es el saludo que hace el inicio del libro de Apocalipsis, donde Juan hace como una salutación a través de esta introducción, donde él ya se va a dirigir después a las 7 iglesias, con esa visión que le pone el Señor, para que nosotros podamos saber dónde estamos ubicados como iglesia en estos tiempos. Pero también nos hace una revelación del Señor a través de su palabra, que aquellos que Él amó, aquellos que Él amó y que nos libró del pecado a través del derramamiento de la sangre de Jesucristo, Él nos hizo algo. Él a vos, a mí, a cada uno de los que estamos escuchando, que somos parte de la iglesia del Señor, nos hizo, dice la palabra, reyes y sacerdotes para estar delante de Dios, para cumplir una tarea. Cuando uno empieza a entender la identidad que marca lo que somos delante de Dios, empezamos como iglesia, empezamos como personas a tener una posición determinada que nos hace fuerte delante de todo lo que nos rodea. Cuando un cristiano, cuando un creyente se da cuenta de la identidad que tiene delante de Dios, empieza a moverse de otra manera, empieza a tener actitudes de otra manera que nos hacen realmente ejercer esa potestad y ese sacerdocio que tenemos delante de Dios, que Dios nos delegó a través de Jesucristo. Cuando un cristiano empieza a entender esa posición, ya se mueve de una forma confiada, ya se siente seguro de lo que está haciendo, ya sabe lo que tiene en sus manos, ya sabe lo que es delante de Dios. Cuando un cristiano sabe cuál es la identidad que tiene delante de Dios, ya tiene una actitud compasiva con todo lo que nos rodea, porque sabe lo que está haciendo y lo empieza a hacer, porque sabe que tiene dones que Dios le delegó, autoridad que Dios le delegó, y empieza a moverse de una manera distinta. Cuando un cristiano sabe cuál es la posición real que tiene delante de Dios, empieza a actuar de una forma cuidadosa, porque ya no hablamos de la misma manera que hablábamos antes. Y finalmente, cuando un cristiano tiene una posición determinada, una identidad determinada, conoce cuál es su identidad, cuál es el propósito que tiene Dios en su vida, empieza a actuar con una forma amorosa, empieza a entender de qué manera tiene que dar. Cuando nosotros tenemos una identidad delante del Señor, empezamos a comprender que no hay nada que nos pueda detener. Hay cosas que se van a abrir delante de nosotros porque seamos especiales, sino porque precisamente Dios nos hizo, como dice su palabra, reyes y sacerdotes. Reyes para gobernar, para administrar, para llevar adelante decisiones que tienen que ver con lo que vamos a cambiar a nuestro alrededor. Y sacerdotes precisamente para administrar la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que es profética, que tenemos siempre un mensaje
para alimentar a otros, para transformar corazones, para renovar espíritus y para darle vida y libertad. Eso significa que delante de nosotros vamos a tener la posibilidad cada uno, si ejercemos esta identidad, de poder abrir situaciones, abrir puertas, abrir caminos que antes nos resultaban imposibles. El Señor te dice en esta mañana que vos, yo somos reyes y sacerdotes. La palabra lo dice, porque el Señor, que es el primogénito, hemos leído, y príncipe de todos los reyes de la tierra, se refiere a los gobernantes, pero también se refiere a aquellos que somos herederos y coherederos de la gracia del Señor, que nos amó a vos, a mí, y que nos libró de todos nuestros pecados. Miren, yo quería traer a colación también algo que tiene que ver con esto, que tiene que ver con las situaciones que se libran delante de nosotros, las batallas que se libran delante de nosotros, y que si vos tenés en esta mañana, comprendés en tu personalidad humana, comprendés la personalidad que Dios te está poniendo, la identidad que te está poniendo, vas a poder hacer lo mismo que hicieron otros. En el libro de Hechos, capítulo 16, del 12 en adelante, después le pido que lo lean completo, pero yo me quiero centrar, digamos, en la situación que vivían Pablo y Silas. Sabemos que Pablo y Silas estaban predicando el Evangelio y fueron detenidos. Dice la palabra que los pusieron al final, en la cárcel, al final de la celda, en el lugar más confinado, en el lugar más oscuro, para que ahí sufrieran y que se sintieran agobiados. Pero dice la palabra que Pablo y Silas no se identificaron con lo que ellos eran, sino que empezaron, dice la Escritura, a alabar y adorar a Dios. En ese momento seguramente Dios obró en sus vidas, y todos sabemos en la palabra lo que nos dice, que a la medianoche, entre ellos mientras cantaban y oraban al Señor, y todos los presos escuchaban, de repente dice que hubo un gran terremoto en ese lugar y que las puertas de cada una de las celdas se abrieron y las cadenas fueron soltadas. Cuando Dios empieza a actuar en tu vida y vos empezás a comprender la personalidad en la cual Dios te dio a cada uno de nosotros, y cuando la aceptamos, empiezan a suceder cosas inimaginables que antes no podían suceder. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y empezamos a comprender la identidad que Dios nos puso, yo te puedo garantizar que Dios empieza a abrir puertas, empieza a abrir situaciones donde antes estaban cerradas, ahora se empiezan a manifestar, los caminos se empiezan a allanar, los cielos son abiertos y Dios manifiesta su gloria sobre su iglesia. Por ejemplo, puertas que se pueden abrir. Una puerta que nosotros teníamos cerrada es la puerta a la libertad. Nosotros hoy valoramos la falta de libertad. ¿Por qué? Porque no la tenemos. Nosotros hoy podemos valorar mucho más esa falta de libertad, porque cuando la teníamos no nos damos cuenta. Y yo recordaba siempre a nuestro pastor anciano que siempre decía, agradecer por respirar, por escuchar, por el ver, porque son cosas que no nos damos cuenta que la podemos disfrutar, pero realmente no todos la pueden tener y la pueden disfrutar. Bueno, nosotros hoy, por esta circunstancia estamos muy particular que está pasando por todo el mundo, nos encontramos con que estamos de alguna manera privados de esa libertad. Pero cuando encontrás la identidad en el Señor, encontrás la libertad a la vuelta de la esquina. Miren, en Éxodo capítulo 15, el 1 en adelante, dice: cantaré yo a Jehová porque Él se ha manifestado grandemente, echando en el mar a quienes me perseguían el caballo al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi canción, y Él ha sido mi salvación. Este es mi Dios. Cuando nosotros nos identificamos con el Señor, se empiezan a abrir puertas hacia la libertad. Cuando nosotros tenemos una identidad en Cristo, con Dios, empezamos a sentir que Él es nuestro verdadero proveedor. Cuando necesitamos algo, Él nos va a provisionar. La palabra dice que no te va a dar, Dios no te pone más de lo que necesitas. Dios te va a dar la justa carga para que vos estés suplido de esa necesidad. Dice la palabra en Números capítulo 21, de allí vinieron a ver, este es el pozo, el del cual Jehová dijo a Moisés, reúne al pueblo y ahí le podrás dar de beber. Cuando nosotros estamos en una identidad determinada y nos consideramos reyes y sacerdotes, vamos a poder encontrar puertas
que se abren delante de nosotros que antes parecían que estaban cerradas. Cuando Dios habla de puertas, te está hablando también lo que dice Apocalipsis, que puerta que Él abre no la puede cerrar el hombre. Cuando Dios abre una puerta delante de vos, de nosotros, no la va a poder cerrar otro. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 32 del 45 en adelante. Y les dijo, poned vuestro corazón toda la palabra que yo he testificado hoy para que la ordenéis a vuestros hijos y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, mas es su propia vida. Por ella habéis prolongado vuestros días sobre esta tierra donde andáis, pasando sobre todas las cosas por el Jordán. Cuando nosotros nos identificamos con el Señor, tenemos una identidad en Él. El Señor va a poner un espíritu de agradecimiento en tu vida. Va a poner un espíritu de protección. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Él es nuestro escudo. Él es nuestra fortaleza, dice la palabra. Miren lo que dice en 2 de Samuel, capítulo 22, del 3 en adelante. Dios es mi roca, en Él confiaré. Mi escudo es el cuerno de mi salvación, mi fortaleza alta, mi refugio, mi salvador. Tú me librarás de violencia. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de todos mis enemigos. Cuando vos alcanzás esa identidad y te considerás rey y sacerdote, Dios pelea por ti. Y finalmente, traigo a colación algo que también necesitamos. El Señor dice que pone la paz, no como el mundo la da, sino como solamente la puede dar. En Isaías capítulo 26, del 2 en adelante, dice, abrid las puertas y entrará una nación justa que guardará la verdad. Tú, dice, se refiere a Dios, guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti ha confiado. Cuando nosotros logramos tener esa identidad y la hacemos valer en todo el mundo que nos rodea, Dios va a abrir puertas. Esas puertas que antes estaban cerradas las empezás a ver como puertas que Dios abre, y donde en cada una de esas puertas va a encontrar la respuesta de Dios para que esa identidad que tenés en Él pueda ser identificada por otros que te rodean. Vas a empezar a ver cosas que antes no veías. Vas a empezar a percibir situaciones que antes no percibías. Vas a empezar a vivir una vida distinta, una vida llena de protección, una vida llena de libertad, una vida llena de agradecimiento, una vida llena de protección, una vida llena de paz. ¿Por qué? Porque empezaste a ejercer esa identidad en la cual Dios quiere mostrarte cosas que antes no veías. Es una identidad espiritual, es una identidad que no podemos explicarle a otro que no ha recibido al Señor, sino es una identidad que es propia de aquellos que empiezan a tener esa relación con Dios y empiezan a ver cosas que antes no veían. Y eso es lo que le sucedió una vez a alguien que quería transmitir su arte, que quería transmitir las cosas que antes no podía ver, no podía transmitir a otros lo que sentía realmente en su corazón. Dice esta ilustración que una vez alguien empezó a pintar algo que tenía que ver, muy rústico, era un paisaje que tenía que ver con el campo, con algunas cosas campestres que tenía que ver con una casa, con bosque, y le decía, ¿qué ves en este lugar? ¿Qué percibís de lo que estoy dibujando? A un amigo que se había acercado. Y dice que en ese sendero que estaba lleno de flores silvestres, y que bordeaba un lago, que estaba al camino a una ciudad, dice, mira, no sé muy bien el significado que tiene esta pintura porque no entiendo de pintura, pero lo que yo percibo a medida que la estoy viendo, lo que yo percibo y veo a partir de lo que estoy observando en tu pintura es que siento el sonido del agua, siento el sonido de las cascadas, puedo percibir que la pintura tiene vida, puedo percibir hasta el canto de las aves que están en ese lugar. Cuando uno empieza a tener identidad en Cristo, empieza a percibir cosas que no ve, que no veía antes. Empieza a tener esa visión, esa revelación del Señor que empieza a marcarnos cosas que antes no podíamos comprender. El verdadero secreto de aquel que está dibujando su vida es hacerle ver a otros cosas que no ve.
El verdadero secreto de todos nosotros es poder mostrarle lo invisible que nos hizo a nosotros tener una propia identidad en el Señor. Creo que todos nosotros en esta mañana vemos cosas que antes no veíamos. Nosotros ahora percibimos cosas que antes no las podíamos percibir y que estaban muy cerca de nosotros. La Escritura dice que la palabra de fe y de salvación está muy cerca de vos y de mí. Estuvo siempre. Estuvo para aquellos que pudieran escuchar su voz, para ser salvos, y aquellos que pudieran confesar con su boca para ser salvos, y aquellos que pudieran confesar con su corazón para ser justificados delante del Señor. O sea que Dios estuvo siempre muy cerca de nosotros. Él quería darnos esa identidad y cuando recibimos a Cristo la hemos recibido. El secreto es encontrar nuestra propia identidad en Cristo para que podamos mostrarle a otros lo que todavía no ven. El secreto es encontrar esa identidad para que nosotros mismos, con esa propia identidad, podamos hacer que Dios abra puertas delante de ti y de mí. Tal vez en esta mañana te encuentres en una situación, como decíamos, aislado. Tal vez te sientas que hay influencias negativas a tu lado que te están presionando. Tal vez tengas problemas en esta mañana de enfocarte en la visión de Dios porque no nos podemos encontrar, no nos podemos congregar. Tal vez tengas dificultades para avanzar, para crecer. Tal vez, como nos está hablando Dios en esta mañana, tengas problemas de tener una identidad en Cristo. Tal vez te cuestiones en esta mañana cuál es tu propia identidad. ¿Con quién me identifico yo? ¿Cómo hago yo con mi propia personalidad, con mi propia formación para tener una identidad correcta? Bueno, el Señor en esta mañana quiere actuar de la misma manera que actuó con Pablo y con Silas, que confíes en Él, que puedas entender que a pesar de que te pongan en el lugar más oscuro y que te quieran encerrar, cuando está el Espíritu de Dios hay libertad. Que puedas reconocer en esta mañana que cuando adquieras esa personalidad en tu corazón, la puedas percibir en tu vida, vas a encontrar que se van a empezar a abrir esas puertas, que te nombré algunas, pero son muchas más. Hoy es el día de reconocer cuál es tu verdadera identidad. Hoy es el día de reconocer lo que dice Apocalipsis, capítulo 1, del 1 en adelante. El Señor, no ninguno de nosotros, te ha nombrado a vos como rey y sacerdote. Rey para gobernar todas las cosas que tenemos sobre esta tierra y sacerdote para llevar la palabra profética a aquellos que todavía no la conocen. El Señor resucitó. Al tercer día, dice la palabra, y está a la diestra del Señor. Está a la diestra de Dios, abogando por vos, por mí, por todos aquellos que creen en Él. El Señor resucitó para dar libertad a los pueblos, para dar vista a los ciegos, para hacer caminar a aquellos que no lo podían. El Señor tenía una misión en esta tierra, que la cumplió ampliamente para que nosotros pudiéramos ejercerla, para que nosotros pudiéramos tener una identidad y poder considerarnos como hijos de Dios. La Escritura dice claramente en Juan 1:12 que todos aquellos que creemos y recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos da la potestad de ser hijos de Dios, no nacidos por voluntad humana o decisión humana o de sangre o de nuestros padres, sino nacidos en el Espíritu. Y en esta mañana el Señor quiere que cada uno de nosotros realmente adquiera esa identidad, que realmente nosotros, a pesar de los problemas que tengamos, de la aislación que tengamos, las persecuciones, las presiones que puedes tener sobre tu vida, que son amplias y de todos colores, porque todos sabemos y todos vivimos, que esa personalidad humana, esa personalidad que tiene que ver con lo natural, la podamos dejar sojuzgada sobre la identidad que Dios nos puso. Que todas estas circunstancias que estamos viviendo no nos permitan desenfocarnos del rol que Dios te puso a vos y a mí, para que seamos esos reyes y sacerdotes para ejercerla. Esto va a pasar, como todas las cosas, son tiempos que ninguno de nosotros pensó vivir, pero lo estamos viviendo y le damos gracias a Dios, porque nos está formando, nos está haciendo madurar, pero también está trabajando sobre tu personalidad y la mía.
Está forjando una nueva personalidad donde hay rasgos que vos no conocías y que Dios lo está haciendo conocer. Tal vez tu esposa, tu esposo, tus hijos no conocían rasgos tuyos y ahora Dios la está sacando porque Él no quiere tanto tratar con tu personalidad, sino que quiere que tu identidad sea la identidad que Él identificó en su palabra que hemos leído. Recordá lo que eres rey y sacerdote. Y Él quiere recordarte a vos que aunque no lo veas, lo tenemos que percibir, porque Él tiene un rol, el Señor tiene un rol en tu vida y en la mía. Y hay un relato hipotético, hay un relato que puede ser considerado como una leyenda, pero que me parece a mí que se podía haber dado en la cruz del Calvario, entre el centurión y un soldado. Entre un soldado que miraba azorado todo lo que sucedía en ese lugar, la palabra dice que los cielos se pusieron oscuros, que todo, es la interpretación que tenemos todos, que todos los pecados del mundo se vinieron sobre ese lugar y fueron tomados por Jesucristo para que Él se los llevara y lo pudiera vencer en la cruz del Calvario. Pero la realidad es que el cielo se puso oscuro a las 3 de la tarde, que hubo un gran tornado, que hubo un gran terremoto, que hubo una gran manifestación del poder de Dios y que hizo que todos se asombraran en ese lugar. Por supuesto, los soldados y todos los que estaban ahí se asombraron también. Dice que hay un relato que puede ser considerado como una tradición, una leyenda, pero que me parece a mí que se podía haber dado, es que un soldado le pregunta, sinceramente, de todo corazón, después de la crucifixión de Jesucristo, le pregunta al centurión. Le dice, centurión, ¿crees que Jesús está muerto? Y el centurión le dice, también con sinceridad en su corazón, vos sabés que me parece que no. Y en esa sinceridad que tenía el soldado y el jefe, el centurión, el soldado le vuelve a preguntar, ¿y dónde crees que está Jesucristo en este momento? El centurión le dice, también con una amplia sinceridad, le dice, mirá, creo que en este momento Jesucristo está más libre que nunca. Y ahora sí, dice, creo que no lo detiene nadie. Miren, hermanos, yo no sé si este relato fue real, porque por supuesto no está ningún relato bíblico, pero yo creo que de alguna manera se puede haber dado algo parecido. Nosotros nos podemos preguntar en esta mañana, también en nuestro corazón. De la misma manera que el soldado le preguntaba al centurión, te podés preguntar por muchas cosas. Pero yo te puedo garantizar, te puedo decir que el Señor está cerca tuyo. El Señor ha entregado su vida y ha resucitado el tercer día para que vos seas libre, para que tengas todas las puertas delante de ti abiertas, para que vos puedas comprender que tu personalidad, tu identidad tiene que ver con ser rey y sacerdote. Jesús está libre y nadie lo detiene, para que vos puedas alcanzar también esa libertad. Para que vos puedas también entender que ya tenemos vida eterna cuando confesamos a Jesucristo en nuestros corazones. Para comprender que te sacó del anonimato y te dio una propia identidad, que es propia de cada uno de nosotros. A eso vino el Señor, a dar vida y vida eterna. Y esa es la identidad que nosotros hoy tenemos que comprender. Esa es la identidad que yo te pido en esta mañana que vos puedas tomar y aceptar, para que puedas ejercer y vencer todas las opresiones, todas las circunstancias, todos los problemas que venimos de alguna manera soportando y vencer en el nombre de Jesús. El Señor está delante de nosotros peleando la batalla. No somos nosotros, no son nuestros títulos, no son nuestra forma de ser, no es lo que pudimos adquirir durante esta vida, no es las posesiones, no es nuestra personalidad, no es nuestra forma de ser, sino que precisamente es la identidad que te puso el Señor cuando vos lo recibiste. El Señor, dice la palabra, que amó a su pueblo, que entregó la sangre por cada uno de nosotros, nos libró de todos los pecados y nos hace confesar, dice la palabra, que tenemos que delante de nosotros van a suceder cosas maravillosas. Cosas que antes no veíamos, que antes no comprendíamos, que antes no podíamos percibir, pero ahora la revelación de Jesucristo en nuestros corazones nos permite a cada uno de nosotros tener esa condición, como aquel amigo del pintor, de percibir las cosas que estaban muy cerquita nuestro.
de percibir las cosas que ese cuadro de la vida nos mostraba y que nosotros no podíamos escuchar ni percibir, pero a partir de Cristo Dios te reveló cosas que son ocultas y secretas, cosas que son reveladas en el corazón de aquellos de los que creen. Y esa es la personalidad que tenés que tener en esta mañana. Si no la alcanzaste, tenés que volver a los pies de Cristo para que Él te revele quién sos, cuál es tu propia identidad en esta mañana, cuál es la verdadera identidad que tenés que tener. Miren, quiero terminar con esto que está en Isaías 45, del 1 en adelante. Muchos de nosotros, yo le he dicho a la iglesia, buscábamos cuál era nuestro pasaje, cómo Dios nos iba a hablar, y todos en mucho tiempo buscamos esa palabra de Dios que nos identificara. Yo la busqué también, y un día, como les conté, me sorprendió el Señor y me habló a través de una persona en un transporte público. Y esta es la palabra que el Señor me dejó en mi corazón sellado para que, respondiendo a mis oraciones seguramente, de que yo también quería tener una palabra que me identificara con Él. Y yo se las quiero transmitir en esta mañana para que cerrar este mensaje, para que vos entiendas que cuando Dios habla, las cosas son poderosas. Dios te revela cosas que tienen que ver con los secretos que Él tiene para cada uno de nosotros. Dios va a tener una palabra para vos, de la misma manera seguramente, o ya la tuvo, para cada uno de aquellos que lo buscan de verdad. En Isaías 45, del 1 en adelante, dice, voy a leer del 2 en adelante: marcharé al frente de ti. ¿Quién va a marchar delante de nosotros? Dios. ¿Quién marcha delante de mí? Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Allanar, dice la palabra, y allanaré las montañas. Las derribará, las hará sendero en las montañas. Lo que antes te impedía, ¿no? Estoy parafraseando la palabra. Lo que antes te impedía llegar de un lado a otro, ahora ya hay un sendero. Hay esa puerta angosta y estrecha, dice la palabra, para poder llegar a ese lugar. Miren, es la versión que yo tengo, ¿no? Qué fuerte, qué poderosa que es la traducción de esta parte. Dice, haré pedazos, dice la palabra, las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Dice, va a destruir todo lo que tenés delante tuyo, lo que te impida llegar al propósito que tiene Dios en tu vida. La haré pedazos. No dice, ya en esta versión no dice la abriré, dice, la haré pedazos. Ya esa puerta que te impedía llegar a comprender cuál era tu verdadera identidad, dice, la haré pedazos. Y cortaré todos los cerrojos, todas las cosas que impedían, que cerraban esas puertas. O sea que no quedan ni la puerta ni el cerrojo. ¿Para qué? Avancemos. Versículo 3. Te daré los tesoros de las tinieblas. No te va a dar los tesoros que estaban ahí y que veías. Te va a dar los tesoros que el enemigo te quería robar. Te va a dar los tesoros que el enemigo te robó, tal vez. Te va a volver a restituir las cosas que el enemigo te sacó. Tal vez te sacó la paz, tal vez te sacó la familia, tal vez te sacó el dinero, tal vez te sacó, por supuesto, la comunión con Dios. Bueno, dice la palabra que esos tesoros que eran nuestros los va a restituir en nuestras vidas y lo va a entregar, no de las cosas que eran valiosas y que la veíamos, sino las cosas que el enemigo nos robó, porque dice la palabra, te daré los tesoros que estaban en las tinieblas. Y sigue la palabra, y las riquezas guardadas que estaban en lugares secretos. Cuando no conocíamos al Señor no teníamos ni idea de las cosas que Dios tenía preparadas para nosotros. No teníamos ni siquiera comprensión de que había cosas poderosas, valiosas, que eran importantes para nosotros y que no las valorábamos, ni siquiera sabíamos que existían. Pero Dios dice, te daré esas riquezas guardadas que están en lugares secretos, que están en lugares donde solamente Dios sabe dónde están para dártela en el momento adecuado. Y dice finalmente el versículo 3, la segunda parte, para que sepas que yo soy el Señor, para que sepas que yo soy el Dios de Israel, que te ha llamado por tu nombre. A mí esta palabra me golpeó mucho y me acompaña siempre, porque la palabra es mucho más extensa, no quiero ahondar en estos capítulos de Isaías, en este capítulo de Isaías 45, pero sí es una palabra muy profunda que
de la misma manera que Dios te habló en un versículo bíblico, un texto bíblico, Dios me habló a mí. Y Dios la está cumpliendo en mi vida. Yo siento que Dios marcha delante de mí. Yo siento que había montañas que no la podía ni siquiera mirar del tamaño que tenía y que Él ha abierto senderos en esas montañas. Yo siento, hermanos, que el Señor rompe puertas delante de mí, que las destruye, que la sola presencia de Él en nuestras vidas hace que esas puertas se caigan y que queden destruidas, y que abre esos cerrojos que antes estaban oxidados, que antes estaban impidiendo que uno pudiera abrirla. Y yo siento también en mi corazón que Dios está de hace tiempo ya restableciendo todas las cosas que el enemigo me había escondido en esas tinieblas. Y por supuesto, también siento que Dios está entregándome tesoros que antes no lo veía y que ahora los puedo valorar y que estaban también al alcance de mi mano. Pero ¿por qué lo está haciendo Dios? ¿Por qué lo hizo en mi vida? Y seguramente lo está haciendo en algunos de ustedes, y el deseo de mi corazón es que lo hagan todos. Porque tuve y reconocí una identidad. Me sentí un hijo de Dios, siento que soy un hijo de Dios y siento que tengo una identidad correcta, verdadera, como Él nos marca. Somos reyes y sacerdotes. Yo me siento que soy un rey delante de Dios para ministrar, para gobernar, para seguir en obediencia, y también siento que soy un sacerdote para ministrar su palabra con autoridad a través de su Espíritu Santo. Por eso, ¿qué te parece si en esta mañana, a todos los que están escuchando, a todos los que podemos participar en esta conferencia, en esta videollamada, nos tomamos un tiempo para orar? Nos tomamos un tiempo para meditar en la palabra que el Señor nos alcanzó en esta mañana tan especial de domingo, y que todos nosotros podamos orar pidiéndole a Dios que podamos identificarnos con esa identidad que Él nos selló, con esa identidad que Él nos marcó. Los invito en esta mañana a tener un tiempo de oración para que esta palabra quede sellada en tu corazón. Padre Santo, te damos gracias por tener esta oportunidad de estar juntos, sabiendo que 2 o 3 que invoquemos tu nombre y tú estás entre medio nuestro. Sabemos dónde está tu espíritu y libertad, Dios. Sabemos que en esta mañana queremos identificarnos a través de lo que tú nos has dicho, Señor, en la Escritura, que somos reyes y sacerdotes. Queremos tener a través de esta identidad una posición confiada delante de ti, una posición compasiva, una posición amorosa. Queremos, Señor, comprender que esta identidad nos va a permitir ser liberados de todos los lugares donde el enemigo nos quiere poner. Vamos a comprender que toda influencia negativa va a ser, Señor, separada de nuestras vidas a través de comprender la identidad que tú nos diste. Vamos a comprender en esta mañana que todas las circunstancias que vengan sobre nuestras vidas no nos van a hacer perder el objetivo, la visión, la misión que tú pusiste en nosotros. En esta mañana queremos saber que cuando nosotros comprendemos cuál es nuestra identidad delante de ti, nos van a suceder cosas como la de Pablo y Silas, pero también vamos a tener respuesta, que tú abrirás las cadenas, romperás las cadenas y abrirás las puertas de esa celda donde el enemigo nos quiere poner. Tú abrirás puertas delante de nosotros para darnos, Señor, esa libertad que necesitamos. Tú abrirás puertas para darnos todas las provisiones que necesitamos en nuestra familia, en nuestro diario vivir. Tú nos pondrás puertas de agradecimiento, de protección y de paz, para que nosotros podamos alcanzar esa identidad espiritual, para que podamos empezar o continuar viendo las cosas que otros no perciben. Que nosotros podamos ver ese cuadro de la vida delante de nosotros, donde Dios ha pintado todo tu tiempo que vas a vivir en esta tierra, y que en tiempos difíciles, en tiempos de no conocerte, Dios, de no conocerte, Jesucristo, veíamos ese cuadro, Señor, pintado solamente de blanco, de negro y de gris. Pero cuando tú viniste a nuestras vidas y Jesucristo se reveló y tu Espíritu Santo nos dio esa vida eterna y revelación de tu palabra,
nos dimos cuenta que ese cuadro no estaba pintado de blanco, de negro y de gris, sino que estaba pintado con múltiples colores, y no solo que tenía esos colores que no percibíamos, sino que tenía vida, que podíamos reconocer en ese cuadro el sonido de la cascada, que podíamos percibir el sonido de las aves, que podíamos sentir el olor de ese verde, de esa vida que tenías para cada uno de nosotros. Señor, te pido en esta mañana, junto a los hermanos que estamos orando, que nosotros podamos también reflexionar en nuestro corazón. Como el centurión recibió esa pregunta de parte del soldado, ¿y crees realmente que Jesucristo ha muerto? Y que sientas en tu corazón que Él está vivo, está a tu lado, que Él alcanzó y resucitó hasta el tercer día para darte libertad y vida eterna. Pero sobre todas las cosas, Él murió y resucitó para darte una identidad, para que vos y yo, aquellos que reconocemos a Jesús como nuestro Salvador y como el Hijo de Dios, te ha dado la identidad a vos también de ser hijo de Dios, que seas hija de Dios. Pero esa identidad de ser heredero y coheredero en Cristo te da a vos en esta mañana la posibilidad concreta, directa, segura, afirmada en su palabra de que tú eres rey y sacerdote. Que puedas en esta mañana atesorarlo en tu corazón, para que comprendas lo que dice finalmente en Isaías. Dios va a marchar delante de ti. Él va a derribar las montañas. Él va a hacer pedazos todo lo que impide alcanzar el objetivo en Él. Derribará puertas, romperá los cerrojos que te bloquean para a los lugares donde que llegues. Y finalmente te vas a recuperar todos los tesoros que el enemigo te robó y te va a dar nuevos en sobreabundancia. Porque de esa manera yo reconocí y vos vas a reconocer también que Él es nuestro Dios, que Él es el Dios que te dio una identidad, te dio un nombre. Que el Señor los bendiga a todos en esta mañana. Le damos gracias a Dios por tener este tiempo de oración, de comunión. Espero que esto pase pronto, que pase lo más pronto posible, pero mientras tanto nos estamos preparando para la iglesia que viene. Nos estamos preparando en el espíritu y en nuestro corazón para las cosas que Dios va a hacer en nosotros. Sé que todo, como dice la palabra, va a ser para bien, así que le damos gracias a Dios, nos mantenemos en comunicación, que el Señor los bendiga en esta mañana, y bueno, me agrada en el corazón poder volver a verlos. Espero que todo siga bien y les pido, como siempre les digo, que se cuiden, que se cuiden mucho hasta que podamos reencontrarnos en la casa del Señor. Que el Señor los bendiga en esta mañana. Feliz domingo para todos.